era un ente jurídico, es decir, era algo que creaba el hombre jurídicamente. Como hecho natural existía, pero era el hombre quien lo llevaba a la categoría del delito. ¿Por qué? Porque la muerte en sí siempre existe como hecho. Ahora, la muerte de una persona por otra es la que el hombre considera delito, y por eso es un ente jurídico. Porque una persona puede morir de una enfermedad, se puede morir de un accidente, sin embargo, el derecho penal solo le va a interesar la muerte de una persona por otra, y por eso el delito es un ente jurídico. Como es un ente jurídico, la esencia de ese ente jurídico creado, la esencia del delito está en un choque de ese hecho con el derecho. Ahora, la escuela esta toscana del delito trata de establecer lo que es una teoría de la imputación criminal. Ellos dicen, ahora, ¿cuándo el hecho choca con el derecho? Y choca cuando hay un enfrentamiento entre la ley y una serie de fuerzas que ellos denominan fuerza física subjetiva, objetiva y fuerza moral subjetiva y objetiva. Ustedes van a ver en la bibliografía y le va a explicar exactamente cuál es cada una de esas fuerzas, qué significa cada una. Una es la conducta, otro el resultado, otra el choque del hecho con el derecho, otra el mal ejemplo que se brinda a la sociedad. Cuando todo eso se da, quiere decir que la conducta que llevó adelante la persona está chocando con la ley. Y cuando choca con la ley, cuando se enfrenta con la ley, estamos frente a lo que es un delito. Como ustedes ven, acá básicamente lo que estudia la escuela toscana es al delito. Luego de la escuela toscana aparece lo que se denomina el positivismo criminológico. El positivismo criminológico ya sostiene que el delito no es un ente jurídico, sino es un ente de hecho. Es decir, se castiga fundamentalmente por lo que la persona es, que tiene que ver con este derecho de peligrosidad, este derecho penal de peligrosidad. Se castiga por lo que la persona es, no por lo que la persona hizo. Ustedes van a ver que el positivismo criminológico aplica medidas de seguridad porque se reemplaza el libre albedrío por el determinismo. No sostiene que la persona tiene libre albedrío o posibilidad de elegir, sino que está determinada por sus características físicas. Ellos sostienen que las personas que tienen determinadas características físicas van a delinquir. Y el delito, cuando cometen un delito finalmente, lo que hace el delito es simplemente ser un síntoma de su personalidad peligrosa. Aquellos que tienen cierta característica física y que se mueven dentro de un determinado contexto social, siempre, tarde o temprano, van a determinar delinquiendo. Esa es la postura del positivismo criminológico que, como les digo, estudia el fenómeno del delito como un ente de hecho y no como un ente jurídico. Posterior a estas escuelas aparece lo que se denominaron las escuelas dogmáticas. Y las escuelas dogmáticas ya sí tratan de establecer cuándo una conducta es delictiva. Y cuando una conducta delictiva, básicamente, ya lo vamos a ver más adelante, al esquema, pero técnicamente hablando, estas escuelas sostienen que estamos frente a un delito cuando se comete un hecho típico, antijurídico y culpable. Solo ahí estamos frente a un delito. Dentro de las escuelas dogmáticas hay diferentes posturas, que ya la vamos a analizar cada una, que una de las primeras escuelas fue el positivismo jurídico, luego el normativismo, tenemos por otro lado el finalismo y por último el funcionalismo, con dos paradigmas funcionales diferentes, que uno es el sistémico radical y el otro es un funcionalismo moderado. Estos sistemas funcionalistas básicamente lo que tratan de establecer es que el derecho penal es funcional a la sociedad, entonces tienen una visión sumamente diferente a las que hasta ese momento habían establecido las otras escuelas. Pero ya lo vamos a analizar en el momento oportuno a cada una de las escuelas cuando analicemos las categorías delictivas. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar con la unidad número 4.
Ahora comenzaremos a abordar la unidad número 4, las que nos va a establecer cuáles son los principios constitucionales que gobiernan el derecho penal, como límite a ese ius puniendi del Estado que habíamos dicho. El primer principio es el principio de legalidad. Este principio de legalidad es un poco lo que habíamos visto recién cuando hablábamos de becaria, en el sentido que lo está establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución, en su primera parte, donde dice que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Significa ley anterior. En el momento que yo llevo adelante mi conducta delictiva, esa conducta ya debe haber estado prevista como delito. Por otro lado, tenemos el principio de reserva penal, que es la última parte del artículo 19 de la Constitución Nacional, donde establece que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni prohibirle realizar lo que la ley no prohíbe. Porque se reserva un ámbito donde yo puedo autodeterminarme como persona. Por otro lado, tenemos principios como el de mínima suficiencia, subsidiariedad, proporcionalidad, lesividad, y esto tiene que ver con que el derecho penal actúa a último momento, cuando han fracasado todas las otras instancias de control social informales e incluso los formales, como podría ser el derecho civil, recién en ese momento es cuando actúa el derecho penal. Por otro lado, tenemos el principio de acción exterioridad, que como habíamos visto, solo se castigan las conductas de las personas y no los pensamientos ni las ideas. Por otro lado, tenemos el principio de privacidad que se encuentra en la primera parte del artículo 19 de nuestra Constitución, donde básicamente se establece que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral ni el orden público ni afecten a terceros están reservadas a Dios y exenta a la autoridad de los magistrados. También tenemos el principio de culpabilidad, que tenía que ver un poco con lo que habíamos hablado anteriormente, en el sentido que yo soy culpable por lo que hago y no por lo que soy. El principio de judicialidad, que también hemos visto con una característica del derecho penal, que se realiza judicialmente y no en forma privada. Por otro lado, tenemos el principio del non bis in idem, que significa que nadie puede ser penado ni perseguido dos veces por el mismo hecho. Debe haber una triple identidad de sujeto, objeto y causa. Por otro lado, tenemos el principio de humanidad y personalidad de las penas. Humanidad porque las penas no pueden ser crueles y están prohibidos los azotes. Esta es la última parte del artículo 18 de nuestra Constitución. Y la personalidad de la pena se refiere a que la pena no puede trascender de la persona del delincuente. Solo a el delincuente puedo imponerles castigos penales. Por otro lado, otro principio es la resocialización. Eso se encuentra dentro de los tratados constitucionales incorporados con jerarquía constitucional en nuestra Constitución, que dice que la finalidad de la pena es la resocialización de la persona. Y por último, la prohibición de prisión por deuda, que significa que nadie puede ir a prisión por deudas de orden civil, siempre y cuando no haya habido una estafa, es decir, alguna maquinación de esto. Ahora, a partir de la unidad número 5, vamos a abordar lo que es la ley penal, y por un lado vamos a analizar lo que es la fuente del derecho penal. Vamos a tener fuentes de producción y fuentes de conocimiento. Como fuente de producción significa de dónde nace, de dónde emana el derecho penal. Y solo emana de la legislatura, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Pero solo la legislatura puede crear ley penal. No crea ley penal el Poder Ejecutivo, mucho menos los jueces, que solo la aplican. Y respecto al orden nacional, nuestra propia Constitución lo prohíbe, establece que solo ley penal dicta la legislatura. En el artículo 75, inciso 12, dice que solo el Congreso tiene atribución de dictar ley penal, y el artículo 99 le veda al Poder Ejecutivo de dictar incluso ni siquiera decretos de necesidad y urgencia en materia penal. También el artículo 76 dice que la legislatura no puede delegar su potestad legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en algunas materias y por un tiempo determinado, pero no materia penal, porque lo prohíbe, el 99 le prohíbe dictar normas, decretos de necesidad y urgencia incluso en materia penal. La fuente de conocimiento es cómo se conoce el derecho penal, y cómo se conoce a través de los códigos de procedimiento, los códigos de fondo. ¿Qué es la ley penal? Digamos, ¿quién la dicta? Como dijimos recién, la ley penal es una disposición abstracta y general, y que la dicta el Poder Legislativo. Es escrita para que todo el mundo la conozca, es general porque se dirige a la generalidad de los ciudadanos y no unos pocos, y es abstracta porque no prevé casos concretos, sino lo prevé un robo en forma abstracta, un homicidio en forma abstracta. Siempre, ¿cuáles son los elementos de la ley penal? Y va a ser siempre el supuesto de hecho, el que matare a otro, la consecuencia jurídica. Tendrá una pena de prisión de 8 a 25 años, por ejemplo. Dentro de las leyes penales también existe lo que se denomina ley penal en blanco. La ley penal en blanco establece que el juez no puede
por la propia ley, poder dictaminar si se cometió o no un delito, sino que debe recurrir a otras disposiciones, ya sea legales, ya sea dictadas por el Poder Ejecutivo o por algún otro órgano, a los fines de poder establecer, completar el tipo penal. Por ejemplo, en la ley de estupefacientes, ustedes van a ver que toda la ley nombra constantemente la palabra estupefaciente, sin embargo, nunca define qué es estupefaciente. La definición de estupefaciente se encuentra en el Código Penal, en el artículo 77, que en su última parte establece que, al margen de los efectos que puede producir un estupefaciente, dice aquellos que se han incluido en las listas que elabora el Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, para un juez saber si la persona que está acusada, por ejemplo, por tener estupefacientes para la venta, para saber si lo que él tiene es realmente un estupefaciente, debe ver si esa sustancia está incluida en los listados que elaboró el Poder Ejecutivo. Si no es así, no será estupefaciente. Por otro lado, tenemos lo que son los tipos penales abiertos. Los tipos penales abiertos son tipos penales donde lo obligan al juez a hacer una interpretación de los propios términos utilizados por la ley. Él ya no recurre a otra norma jurídica o a otra norma dictada por otro organismo, sino que el propio juez interprete los términos de la ley. Por ejemplo, términos como pornográfico, términos como exhibición obscena, son términos que el juez debe interpretar culturalmente, normativamente, si esa conducta puede encuadrar en el tipo penal de exhibiciones obscenas o en el tipo penal de exhibición de material pornográfico. O incluso, por ejemplo, en la corrupción de menores, cuando una conducta es posible que corrompa un menor, eso también el juez debe establecer si esa conducta es apta o no para ese tipo de cuestiones. Ley y norma penal. ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de ley y norma penal? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si ustedes recorren todo el Código Penal van a ver que en ningún momento, ningún artículo del Código Penal prohíbe las conductas, sino que simplemente describe qué debe hacer una persona y qué le pasará si hace eso. Por lo tanto, la ley penal lo que hace es describir conductas. Significa que el delincuente, cuando comete un hecho delictivo, en realidad cumple la ley penal. En cambio, la norma penal, que es anterior a la ley penal, esa es de la que prohíbe llevar una conducta. El Código Penal no dice prohibido matar, dice el que matare a otro le pasará tal cosa, tendrá una pena de 8 a 25 años, es decir, supuesto de hecho y consecuencias jurídicas. La norma penal, que es anterior a la ley penal, es la que prohíbe. Por lo tanto, el delincuente siempre cumple la ley penal y viola la norma penal. Por otro lado, tenemos la interpretación que se hace de la ley penal. ¿Cómo se interpreta la ley penal? Hay interpretación auténtica, doctrinal y judicial. La auténtica es la que hace el propio legislador. En el artículo 77 del Código Penal ustedes van a ver una serie de términos que define el legislador y esa es la interpretación auténtica. La doctrinal es la que hacen los doctrinarios del derecho penal. En cambio, la judicial es lo que hacen los jueces al momento de interpretar una ley y emitir una sentencia. La doctrina y la judicial no son obligatorias. En cambio, la interpretación auténtica, que es la que hace el legislador, sí es obligatoria para los jueces. Vamos a abordar ahora en la unidad 6 lo que es la validez temporal de la ley penal. Y acá, cuando hablamos de validez temporal, significa cuál es el tiempo de validez de una ley penal. ¿Desde cuándo vale? Desde el momento que entra en vigencia. Por lo tanto, todos los hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia no son delictivos. El principio general, como habíamos visto, es la irretroactividad de la ley penal. ¿Qué significa? El artículo 18, para respetar el principio de legalidad, dice que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Es decir, mi conducta debe anteriormente ser tenida como delictiva. Entonces ese principio de irretroactividad es el principio general. Existen dos excepciones al principio de irretroactividad, que es el principio de retroactividad y de ultraactividad de la ley penal. Esos principios de retroactividad y de ultraactividad de la ley penal lo vamos a ver en la siguiente situación. ¿Cuándo es retroactivo? Cuando funciona lo que se denomina ley penal más benigna. Y la ley penal más benigna se encuentra en el artículo 2 de nuestro Código Penal. La ley penal más benigna significa que si yo, por ejemplo, y vamos a un caso extremo, en el momento del hecho, en el momento que yo cometo el hecho, el robo era un delito. Resulta que antes que dicten sentencia o incluso dictando sentencia y yo estoy cumpliendo condena, se deroga esa figura penal.
automáticamente esa ley penal se me aplica a mí retroactivamente porque no estaba vigente en el momento del hecho. Por ser más benigna, sí se me puede aplicar, a pesar que no estaba vigente en el momento del hecho porque me beneficia. En cambio, la ultraactividad hace que en el momento que se me aplique una ley, que en el momento que se me está aplicando no está vigente. Vamos a suponer que el robo se castiga con una prisión hoy actualmente de 6 meses a 6 años. Supongamos que yo cometo el robo hoy y en el año me están juzgando, o no me han juzgado todavía, en el año 2010 se modifica esa ley y el robo ahora es castigado con un mínimo de 3 años y un máximo de 10. Entonces a mí se me va a aplicar ultraactivamente aquella ley que estaba vigente en el momento del hecho porque me es más beneficiosa. Esas son las excepciones. Siempre ley penal más benigna que está establecido en nuestro artículo 2 del Código Penal y también tiene jerarquía constitucional y que establece que se aplica ley penal más benigna durante el proceso, incluso una sentencia, hasta el momento de cumplir la condena. Vamos a ver lo que es la unidad número 7, que es la validez personal de la ley y espacial de la ley penal. Primero vamos a hablar de la ley validez personal de la ley penal. Cuando hablamos de validez personal, hablamos de a quién se aplica la ley penal. En principio está el principio de igualdad, es decir, ley penal se aplica a todos. Sin embargo, hay limitaciones funcionales que tienen que ver con el derecho interno. Primero, la primera limitación la vamos a ver en el artículo 68 de la Constitución Nacional, que es la inviolabilidad o indemnidad parlamentaria. ¿Acá a qué se refiere? Que no pueden ser perseguidos los legisladores por las opiniones que viertan ellos en ejercicio de sus funciones. Es decir, yo no puedo perseguir a un legislador por calumnia o injuria porque injurio o calumnio a alguna persona en ejercicio de sus funciones, pero solo en ejercicio de sus funciones. Esto lo que hace en realidad es, esta limitación proveniente del derecho interno es una limitación funcional, no protege la persona, sino la función del legislador. Al mismo tiempo también tenemos inmunidades de índole procesal, son obstáculos. ¿Qué significa? Vimos que una de las ramas del derecho penal es el derecho procesal penal. Y esto a mí estos obstáculos procesales me impiden que se lleve adelante el procedimiento penal. Uno es la inmunidad de arresto que está en el artículo 69 de nuestra Constitución Nacional, que lo que se va a llevar adelante en algunos casos es el desafuero, es decir, quitarle los fueros, quitarle ese privilegio a aquellas personas que lo tienen a los fines de evitar ese obstáculo procesal para que después la justicia diga, sí, este señor ahora puede ser juzgado, pero por la justicia. Por otro lado, ustedes ya van a ver que dentro de, analizando el articulado de la Constitución Nacional, existen diferentes métodos que se utilizan, diferentes procedimientos a los fines de quitarle a estas personas estas inmunidades de índole procesal que tienen. Así tenemos los juicios políticos, ustedes lo van a ver, están en el artículo 53, 59 y 60 de nuestra Constitución Nacional, que permite que a los miembros del Congreso o a miembros del Poder Ejecutivo, como el Presidente de la Nación, Vicepresidente, Jefe de Gabinete o miembros de la Corte Suprema de Justicia, a través de un juicio político, y se llama político ¿por qué? Porque la Cámara de Diputados acusa ante la Cámara de Senadores a algunos de estos miembros, y la Cámara de Senadores, si ve viable esta acusación, lo único que hace es destituirlos o quitarlos fuera de tal manera que para que sea el Poder Judicial quien los juzgue. Y lo mismo sucede con nada más que a través de otro organismo que se llama jurado de enjuiciamiento, que depende del Consejo de la Magistratura, a aquellos jueces inferiores del Poder Judicial, es decir, ya no son miembros de la Corte Suprema, sino son jueces inferiores. Respecto a la validez espacial de la ley penal, significa que vamos a estudiar todo el conjunto de normas, las disposiciones dictadas por los estados a los fines de determinar el ámbito territorial en el cual tiene validez sus leyes penales. Y así vamos a tener que los principios reguladores en el derecho penal argentino son fundamentalmente dos: el principio territorial y el principio real o de defensa. Ambos principios están previstos en el artículo 1 de nuestro Código Penal. El artículo 1 del Código Penal dice que se aplicará derecho penal, o sea, este código dice se aplicará a los delitos cometidos en nuestro territorio o cuyos efectos deban cometerse en nuestro territorio, y ahí estamos en el principio real o de defensa, o en lugares sometidos a su jurisdicción. Este principio territorial es el que establece, como bien les dije recién, nuestro artículo 1 del Código Penal. En cambio, el principio real o de la defensa lo que trata es de proteger intereses del Estado, pero por delitos que se cometen en otro lado que no es el territorio.
Finalmente tenemos lo que se denomina la extradición. En la extradición es un Estado requiere a otro, una persona, para que sea juzgada por un delito o para que sea castigada porque ya ha sido juzgada y ha sido condenada. Hay condiciones relativas a cada uno que están en la ley, ustedes pueden verlo tranquilamente solo porque no son complicadas. Tienen que tener en cuenta los conceptos más importantes, lo que hablamos en un principio, derecho penal de culpabilidad y de peligrosidad. Por otro lado, lo que es el derecho penal común, el contravencional, el disciplinario, cada rama de ellos, a donde se aplica el principio de legalidad, de reserva y privacidad constitucionales, que es un freno al ius puniendi del Estado a los fines de que no se persiga todo tipo de conducta. Finalmente, la prohibición de la delegación legislativa y el principio de irretroactividad de la ley penal y sus excepciones cuando existe ley penal más benigna, y el principio territorial, irreal o de defensa, que son aquellos que tienen en cuenta en nuestro artículo 1 del Código Penal. Así hemos finalizado el módulo 1 de Derecho Penal.